En Culiacán el dinero no desaparece por accidente. Cuando falta, alguien decidió arriesgarlo todo. Y antes de que llegaran los helicópteros, antes de las esposas, antes de las cámaras, ya había un número que no cuadraba. Joaquín El Chapo Guzmán todavía estaba libre cuando ocurrió el primer conteo irregular. No fue un error grande. No fue una suma millonaria que hiciera temblar la ciudad de inmediato. Fue algo más peligroso. Una diferencia pequeña, casi invisible dentro de un fondo que oficialmente no existía. Ese fondo era el seguro del rey. No aparecía en registros. No cruzaba bancos. No viajaba en convoys evidentes. Era dinero enterrado en capas, dividido en rutas invisibles, distribuido en manos seleccionadas durante años. Solo un círculo reducido conocía la estructura completa. Y en Sinaloa, conocer demasiado siempre ha sido un riesgo. La revisión comenzó como una rutina. Un traslado previsto, una verificación interna antes de mover parte del efectivo hacia otra zona. Culiacán seguía con su ritmo habitual. Los negocios abiertos. Las calles activas. Nada indicaba que el equilibrio estaba a punto de alterarse. Pero cuando los paquetes fueron alineados y el conteo terminó, el silencio se hizo más largo de lo normal. Faltaba dinero. No lo suficiente para colapsar el sistema, sino lo suficiente para romper la confianza. El Chapo no reaccionó con furia. No gritó. No hubo castigos inmediatos. Solo pidió repetir el conteo. Luego solicitó fechas, nombres y movimientos de los últimos meses. Preguntas simples. Respuestas demasiado breves. Lo que nadie entendía en ese momento era que el problema no era la cantidad. Era el mensaje implícito. Si alguien había tocado el fondo secreto, significaba que el miedo había disminuido. Y cuando el miedo baja, el control se debilita. Días después llegó la captura. Las imágenes recorrieron el mundo. El líder del cartel de Sinaloa escoltado por fuerzas federales. Esposito. Rodeo. Muchos pensaron que aquello marcaba el final de una era. Pero el verdadero conflicto no estaba en la detención. Estaba en el número que no cuadraba. Desde el primer día en prisión, el Chapo pidió información financiera. No de operaciones visibles. No de rutas activas. Del fondo reservado. Del que casi nadie conocía. El mensaje fue claro. La prioridad no era la calle. Era el conteo. En Culiacán, algunos creyeron que con el líder tras las rejas, el control se diluiría. Pensaron que la estructura se reorganizaría sola. Que el dinero perdido quedaría enterrado bajo la noticia internacional. Se equivocaron. Las primeras señales salieron en conversaciones aparentemente normales. Frases sobre tierras movidas. Referencias a rutas antiguas. Comentarios sobre cosechas que no coincidían con el calendario. Cada palabra tenía doble significado. Cada saludo llevaba una instrucción. El círculo reducido empezó a sentir la presión. 3 nombres comenzaron a repetirse en revisiones internas. Operadores históricos. Hombres que habían estado presentes cuando el fondo fue creado. Ninguno parecía sospechoso en superficie. Todos tenían años de lealtad comprobada. Pero la lealtad no se mide en años. Se mide en decisiones bajo presión. El dinero faltante no reapareció. No hubo devolución anónima. No hubo explicación convincente. Solo movimientos pequeños en otras áreas, como si alguien estuviera probando límites. En Sinaloa el poder no siempre se demuestra con violencia. A veces se demuestra con paciencia. La prisión no detuvo el conteo. Lo hizo más frío. Mientras afuera algunos celebraban la captura, adentro comenzaba una auditoría silenciosa. No para recuperar cada dólar. Para identificar quién había decidido que el fondo secreto podía tocarse. Porque si el seguro del rey ya no era intocable, entonces nadie estaba realmente a salvo. El fondo perdido de Culiacán no era solo dinero. Era la prueba de que el sistema podía ser vulnerado desde dentro. Y cuando una estructura criminal descubre una grieta interna, la reacción no es inmediata. Es calculada. Lo que viene no será una persecución abierta. Será algo más profundo. Una revisión que no buscará culpables evidentes, sino fracturas invisibles. En Sinaloa, cuando el conteo continúa desde una celda, el verdadero encierro lo sienten los que siguen libres. Si crees que la captura fue el final, espera a ver cómo comenzó la verdadera cacería dentro del propio imperio. La noticia de la captura todavía dominaba los titulares cuando en Culiacán comenzó algo que no apareció en ninguna portada. No fue un operativo.
No fue un enfrentamiento. Fue una revisión silenciosa que avanzaba sin ruido, como una sombra que se desliza por las paredes. El fondo perdido no representaba solo efectivo. Representaba provision, escape, continuidad. Era la garantía de que, pasara lo que pasara, el núcleo del poder tendría respaldo. Y ahora tenía una grieta. Desde la prisión, el Chapo no pidió armas ni rutas. Pidió nombres asociados al último movimiento del fondo antes de su detención. Fechas exactas. Lugares exactos. Cantidades exactas. Quería precisión, no excusas. Ramiro, uno de los hombres más antiguos del círculo interno, recibió la instrucción codificada sin margen de error. La frase fue simple. Revisa lo que no se ha movido. Eso significaba que el problema no estaba en un traslado reciente, sino en algo que había sido alterado con anticipación. Se inició una verificación cruzada de depósitos secundarios. Lugares donde pequeñas fracciones del fondo eran redistribuidas periódicamente para evitar acumulaciones evidentes. Nada parecía fuera de lugar al principio, pero al analizar con mayor detalle, apareció un patrón. Movimientos milimétricos. Cantidades tan pequeñas que ningún operador común habría cuestionado. Ajustes distribuidos en distintos puntos del sistema, nunca en el mismo sitio dos veces. Alguien había entendido la arquitectura del fondo y la estaba erosionando lentamente. No era un robo impulsivo. Era Pachencha. En las calles, la vida continuaba. Pero dentro de la estructura, las conversaciones se volvieron más cortas. Las miradas más largas. Los teléfonos cambiaban con mayor frecuencia. Nadie quería ser el eslabón débil cuando el conteo final llegara. El segundo mensaje desde la prisión fue más directo, aunque disfrazado. La casa no cae por el techo. Cae por los cimientos. La interpretación fue inmediata. El problema no era un mando visible. Era alguien con acceso técnico, con memoria histórica del sistema. 3 hombres habían participado en la creación original del fondo secreto. Uno de ellos era el ingeniero, responsable de diseñar el esquema de rotación. Otro era Palmares, encargado de supervisar rutas financieras paralelas. El tercero era Tomás, antiguo coordinador logístico que había sido desplazado años atrás tras desacuerdos estratégicos. Tomás ya no tenía acceso directo, pero conocía fragmentos. Cuando Ramiro ordenó revisar antiguos desacuerdos internos, emergió un dato inquietante. Años atrás, durante una operación fallida, ciertos fondos prometidos como compensación nunca fueron entregados a un grupo específico. La decisión había sido estratégica en su momento, pero la memoria no se borra en Culiacán. El monto faltante coincidía casi exactamente con aquella deuda no saldada. Eso transformó la sospecha en hipótesis. No se trataba de enriquecimiento personal. Se trataba de equilibrio interno, de corregir una injusticia según la perspectiva de quien movía el dinero. Desde la prisión, el Chapo recibió la confirmación indirecta de esa coincidencia. Su respuesta no fue emocional. Fue estructural. No se corrige sin permiso. Esa frase cambió el tono de la auditoría. Tomás fue convocado a una reunión sin anuncio. No hubo armas sobre la mesa. No hubo gritos. Solo una pregunta repetida de distintas formas. ¿Quién autorizó el ajuste? Tomás no negó. Tampoco confesó abiertamente. Dijo algo que dejó el ambiente suspendido. El sistema también necesita justicia. Esa declaración fue suficiente. No porque probara culpabilidad absoluta, sino porque demostraba intención. En ese mundo, la intención pesa tanto como el acto. La decisión no fue inmediata. Durante días, nada visible ocurrió. Pero lentamente, varios operadores asociados a Tomás fueron reasignados. Algunos perdieron rutas clave. Otros fueron apartados de decisiones financieras. Era una amputación lenta. Desde la prisión salió una tercera instrucción. Rediseña el mapa. El ingeniero entendió que el fondo secreto dejaría de existir como lo conocían. No habría un solo núcleo. Se fragmentaría en microreservas, cada una desconocida para las demás. El sistema aprendería del ataque. Pero esa reestructuración traía una consecuencia peligrosa. Cuanto más fragmentado el control, menos confianza entre los niveles. La estructura se volvía más segura y más fría. Tomás comenzó a sentir el aislamiento. Sus llamadas eran menos respondidas. Sus propuestas ya no avanzaban. La red que intentó fortalecer se convertía en un cerco. Una noche,
Simplemente dejó de aparecer en las reuniones habituales. No hubo comunicado. No hubo explicación pública. Solo silencio. El dinero faltante nunca regresó formalmente al fondo original, pero el mensaje quedó claro para todos. El conteo no era negociable. En Culiacán, muchos comprendieron algo esencial. La captura no había terminado el liderazgo. Lo había transformado. El control ya no se ejercía caminando entre casas seguras. Se ejercía desde la distancia, con cálculo y memoria. El fondo perdido de Culiacán no destruyó el imperio. Lo endureció. Pero también dejó una pregunta que nadie podía responder con certeza. Si el sistema necesitó reinventarse para sobrevivir, ¿cuántas otras grietas aún permanecían invisibles? El conteo seguía, y mientras el rey sumaba desde la celda, los que seguían libres empezaban a preguntarse quién sería el próximo número en desaparecer. La desaparición de Tomás no produjo el efecto que muchos esperaban. No hubo celebraciones internas. No hubo sensación de alivio. Al contrario, el ambiente se volvió más denso. Porque si alguien había sido apartado por intentar corregir el sistema, eso significaba que el margen para actuar sin autorización era inexistente. Pero el dinero faltante seguía siendo una herida abierta. La reestructuración del fondo secreto avanzó con rapidez. El ingeniero dividió la reserva en múltiples nodos independientes. Ninguno conocía la totalidad. Cada operador tenía acceso solo a una fracción mínima, sin contexto completo. Si alguien intentaba repetir el movimiento de Tomás, necesitaría años para reconstruir el mapa. Eso garantizaba seguridad técnica, pero no garantizaba lealtad emocional. En Culiacán comenzaron a circular rumores. No en voz alta. En conversaciones breves dentro de vehículos cerrados, en reuniones donde nadie dejaba el teléfono sobre la mesa. Algunos decían que el liderazgo desde prisión se había vuelto más rígido. Otros creían que era la única forma de mantener el equilibrio. Ramiro empezó a notar algo diferente. No era miedo directo. Era distancia. Los mandos medios ejecutaban órdenes, pero ya no preguntaban detalles. Ya no buscaban cercanía con el núcleo. La confianza vertical estaba siendo reemplazada por obediencia fría. Desde la prisión llegó otra señal. Esta vez no fue una frase codificada. Fue una instrucción concreta: revisar transferencias indirectas hacia familiares de antiguos operadores desplazados. La auditoría reveló algo inesperado. No solo Tomás había movido dinero. Pequeñas cantidades habían salido en paralelo hacia distintos puntos durante meses. No suficientes para alarmar individualmente, pero sumadas, mostraban una red de compensaciones no autorizadas. No era una conspiración abierta. Era una red de microlealtades. El sistema no estaba siendo atacado frontalmente. Estaba siendo suavemente redistribuido. El Chapo entendió el patrón rápidamente. No era un intento de tumbar la estructura. Era una adaptación interna a su ausencia física. Algunos operadores estaban construyendo estabilidad por su cuenta, anticipando un liderazgo más débil. Ese cálculo era el verdadero problema. Si la percepción de debilidad crecía, el fondo secreto se convertiría en instrumento de poder alternativo. La siguiente decisión fue estratégica. No habría más desapariciones silenciosas inmediatas. No habría purgas visibles. En lugar de eso, se autorizó una redistribución oficial limitada del fondo, anunciada como apoyo estructural para reforzar rutas clave. Con esa maniobra, el centro recuperaba legitimidad. El mensaje era claro: el poder no se ejerce corrigiendo desde abajo. Se ejerce otorgando desde arriba. Ramiro ejecutó la orden con precisión. Convocó reuniones donde se explicó que el sistema financiero se estaba modernizando. Se habló de eficiencia, de blindaje, de protección frente a futuras fracturas. Pero todos sabían que el verdadero motivo era otro. El fondo perdido de Culiacán había expuesto una vulnerabilidad que no era técnica, sino psicológica. El ingeniero, revisando nuevamente los datos, detectó algo que había pasado desapercibido. La suma total sustraída coincidía exactamente con un porcentaje simbólico del fondo original. No era casualidad matemática. Era mensaje. Tomás no buscó enriquecerse. Buscó demostrar que el sistema podía tocarse sin colapsar. Y lo logró. Esa demostración fue más peligrosa que el dinero mismo. En la prisión, el Chapo recibió el informe final de la reestructuración. La respuesta fue breve: que aprendan. Esa frase marcó el cierre formal del episodio financiero, pero abrió otro más profundo.
La estructura ahora funcionaba bajo un principio distinto. No se asumía lealtad. Se verificaba constantemente. Cada operador sabía que cualquier desviación mínima sería detectada. Pero también entendían que el liderazgo dependía cada vez más de datos, no de presencia. Eso cambió la dinámica del poder en Sinaloa. Antes, el miedo era físico. Ahora era administrativo. El conteo permanente reemplazó a la intimidación directa. Meses después, cuando la noticia internacional ya no hablaba de la captura, dentro de Culiacán la lección seguía vigente. Nadie volvió a tocar el fondo sin autorización. Nadie intentó corregir deudas pasadas por su cuenta. Pero la grieta psicológica permanecía. Algunos operadores comenzaron a pensar a largo plazo. Si el sistema podía rediseñarse desde prisión, también podría rediseñarse en el futuro bajo otra figura. El poder ya no estaba exclusivamente en el hombre. Estaba en la arquitectura. Esa conclusión tenía dos caras: fortaleza estructural y posibilidad de reemplazo. El fondo perdido de Culiacán no terminó con una explosión ni con una traición sangrienta. Terminó con un sistema más frío, más fragmentado y más vigilado. Pero dejó una pregunta suspendida en el aire. Si un simple ajuste financiero obligó a reinventar la estructura completa, ¿qué ocurriría si la próxima grieta no fuera contable, sino estratégica? El conteo continuaba. Y mientras el rey sumaba desde la celda, el imperio aprendía que el verdadero peligro no era perder dinero. Era perder la percepción de control. El tiempo pasó y el ruido exterior disminuyó. Los titulares cambiaron. Las cámaras dejaron de apuntar hacia Culiacán con la misma intensidad. Pero dentro de la estructura, el conteo nunca se detuvo. La nueva arquitectura financiera funcionaba con precisión. Cada nodo sabía lo justo. Cada operador recibía instrucciones fragmentadas. El fondo secreto ya no era una reserva estática. Era un flujo dinámico imposible de reconstruir por completo desde un solo punto. Técnicamente, el sistema era más fuerte, pero el poder no vive solo de técnica. Vive de percepción, y la percepción había cambiado. Antes, el liderazgo se sentía cercano, directo, presente. Ahora era distante, calculado, casi abstracto. Las órdenes llegaban limpias, frías, sin margen para interpretación. No había espacio para iniciativas personales, ni para ajustes emocionales. La lección del fondo perdido de Culiacán había sido clara. Nadie corrige sin permiso. Ramiro notó algo meses después que no figuraba en ningún informe. Las reuniones eran más breves. Las decisiones se ejecutaban sin discusión. La estructura era eficiente, pero menos cohesionada. El ingeniero también lo entendió. El sistema que rediseñó para blindar el fondo había eliminado la posibilidad de errores grandes. Pero también había eliminado el sentimiento de pertenencia profunda. Cuando nadie conoce el mapa completo, nadie siente que lo protege. Desde la prisión llegó el último mensaje relacionado con el episodio. No fue una orden. Fue una afirmación. El que controla el conteo controla el futuro. Esa frase resumía todo. El dinero faltante nunca regresó oficialmente al fondo original. Se absorbió dentro de la nueva arquitectura. La red de microlealtades fue desmantelada. Las compensaciones informales cesaron. El intento de ajuste paralelo quedó como advertencia. Tomás desapareció del tablero. Su nombre dejó de mencionarse. No hubo comunicado. No hubo ceremonia. Solo vacío. Pero lo que realmente quedó fue otra cosa. La certeza de que el sistema podía adaptarse. El fondo perdido de Culiacán no destruyó el imperio. Lo transformó en algo más técnico, más silencioso y más resistente a movimientos internos. El liderazgo dejó de depender de presencia física y se convirtió en control estructural. Sin embargo, toda transformación tiene costo. La estructura ahora era más segura frente a traiciones individuales, pero más vulnerable a fracturas estratégicas futuras. Porque cuando el miedo es el principal pegamento, la confianza se vuelve secundaria. Y un imperio sostenido únicamente por cálculo puede funcionar durante años, hasta que alguien encuentre una grieta que no esté en los números. En Culiacán, la vida siguió como siempre. Las rutas continuaron. Los negocios aparentaron normalidad. Pero quienes estaban dentro sabían que algo había cambiado para siempre. El fondo ya no era solo dinero. Era símbolo. Símbolo de que incluso desde una celda se podía reorganizar un imperio. Símbolo de que la desobediencia mínima tenía consecuencias estructurales. Símbolo de que el conteo nunca termina.
Porque en el mundo que gira alrededor de Sinaloa, el poder no se mide por la libertad del líder, sino por la capacidad de hacer que todos sigan sumando cuando él no está presente. El fondo perdido de Culiacán comenzó con una cifra que no cuadraba. Terminó con un sistema que aprendió a castigar sin levantar la voz. Y mientras algunos creían que la historia había terminado con una captura, dentro del imperio quedó clara una verdad más fría. El verdadero control no necesita estar libre. Solo necesita que nadie se atreva a tocar el número otra vez. Si esta historia demuestra algo, es que en Sinaloa las guerras más peligrosas no siempre se pelean con balas. A veces se pelean con cifras. Y el que controla las cifras, decide quién permanece en el tablero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.